del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes para la defensa de su iniciativa por un tiempo máximo de 15 minutos. Sí, buenas noches, señor presidente, señorías. Saludar a los compañeros y compañeras invitados que a estas horas de la noche pues todavía aguantan en la tribuna. Lamentamos las horas, pero es lo que hay. Estas son las horas habituales que las cosas importantes como las que vamos a debatir en estos momentos pues las debatimos a estas horas extemporáneas. Creemos necesario, por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, plantear esta proposición no de ley en esta Cámara para su debate sobre el proyecto de ley de la Administración local. Porque aunque es una ley estatal, como muy bien ustedes saben, pues lógicamente afectará a los 179 municipios de nuestra comunidad. Un proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de los entes locales que no es ni racional ni es sostenible. Este proyecto de ley se ha elaborado desde el comienzo de una forma oscura y, sobre todo, poco participativa, señor consejero. Una mal llamada reforma de la Administración local que no es una reforma, es una demolición. Desprecia el principio rector que ha movido la normativa de desarrollo de los ayuntamientos, eliminando el poder de lo más cercano. Aleja a la ciudadanía de la gestión de lo público, fortaleciendo la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población que exige más participación, más democracia y más transparencia. ¿Y qué nos ofrece el Gobierno? Pues responde con más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos. Ausencia total de financiación con la intención de que sea la privatización la encargada de los servicios que puedan quedar. Este proyecto se inició primero con la oposición de todas las fuerzas políticas y durante este tiempo, más de un año, quiero recordar, parece que lo único que ha conseguido el Gobierno central es no tener enfrente a los de su propio partido. El resto siguen sin aceptarla, incluso la propia Federación Española de Municipios y Provincias, que habitualmente ha funcionado por consenso y que ha quedado, digamos, un poco tocada. Desde luego, no podrá ser una reforma en profundidad de la Administración local, como se empeña en decir el Gobierno, porque para que hubiera sido una reforma en profundidad tendría que haber tocado todos los elementos importantes del sistema, sobre todo dos principalmente, que son la financiación y la revitalización de la participación ciudadana en las políticas de proximidad. Ninguna de esas cosas hace y creemos que sería lo que debería hacer para abordar una verdadera reforma. En segundo lugar, este texto que ha presentado el Gobierno de la Nación tiene como único objetivo dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es decir, está impregnado de los principios del reformado artículo 135 de la Constitución española, así como es de la Ley Orgánica 27/2012, que condicionan todas las actuaciones relacionadas con las competencias, servicios y atención a la ciudadanía que los ayuntamientos vienen prestando desde la pretendida intención de eliminar las competencias. Para conseguir este objetivo, el Gobierno central no tiene empacho en vulnerar los principios reconocidos en la Carta de Autonomía Local,
Carta, por cierto, ratificada por el Gobierno de España, donde se comprometen a aplicarla en todo el territorio del Estado en relación con las colectividades contempladas en la legislación española de régimen local previstas en los artículos 140 y 141 de nuestra Constitución. Por tanto, señorías, esta ley supone un claro ataque a la democracia local, un atentado a la calidad de los servicios públicos, una imposición ideológica del modelo de administración pública que pasará a ser un mero árbitro del tráfico mercantil y una clara injerencia del Estado respecto al ámbito local. Probablemente, de todas las medidas que el Partido Popular ha tomado para reducir el déficit, la que más va a afectar a los ciudadanos y ciudadanas es esta reforma local por su impacto profundo en el bienestar de los ciudadanos. Estas medidas se centran en un recorte de las competencias locales, principalmente en servicios sociales, sanidad y educación. Y probablemente no es la medida que generará más atención mediática, ni la que tendrá unos efectos más inmediatos, ni seguramente la que levantará más protestas, pero sin duda será la más dura, la que elimina el estado de bienestar y generará más pobreza, exclusión social, más paro y que socavará el sistema democrático. La reforma de entes locales no es cosa de la crisis, señorías, señor consejero. Desde la aprobación en 1985 de la Ley de Bases de Régimen Local, ha tenido modificaciones parciales en 1999, el famoso Pacto Local, en 2002, la reforma de la Ley de Bases de las Haciendas Locales, las introducidas en 2003 por la Ley de Modernización del Gobierno Local y la Ley de las Grandes Ciudades, y en el año 2005 el Libro Blanco del Gobierno Local, cuyos ejes de reforma eran la proporcionalidad, la suficiencia financiera y la flexibilidad competencial. Pero ninguna reforma ha avanzado en la elaboración de una nueva ley de bases de la Administración local que constituya el instrumento adecuado para que nuestros gobiernos locales afronten los complejos retos en este siglo XXI. Porque sus contenidos nucleares siguen siendo los mismos desde hace más de 30 años. Los ayuntamientos vienen exigiendo que se abordara este debate y más de 30 años esperando a aquellos que tienen capacidad legislativa para llevarlo adelante lo asumieran como prioritario. Desde hace tiempo se reclama por parte de las organizaciones municipalistas una segunda descentralización que vaya más allá de la descentralización autonómica y dote definitivamente a los gobiernos locales de los recursos financieros suficientes para mantener, potenciar y desarrollar los servicios de proximidad que prestan a la ciudadanía. Este proyecto de ley, sin duda alguna, da el último mazazo a los ayuntamientos en una propuesta incoherente y esperpéntica donde solo se ha usado la calculadora para un supuesto ahorro que no es ahorro, sino recorte, y no para la construcción de una arquitectura institucional local sólida y consensuada. Sin duda, uno de los principales problemas de la organización territorial en la prestación de servicios en España es la existencia de un gran número de municipios pequeños, el inframunicipalismo. Señorías, el 84% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes con una limitada capacidad organizativa y financiera, además de la superposición de administraciones en ámbitos territoriales y sectoriales sin una adecuada concertación, lo que genera problemas de eficiencia y de igualdad de acceso de los ciudadanos a los servicios básicos independientemente de dónde vivan. Lo que es muy diferente a decir que el problema de la organización territorial en España es una limitación poco clara de las competencias municipales,
tal y como pretende dar a entender la actual reforma. Es decir, esta reforma afectará especialmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes que tienen al ayuntamiento como el principal dinamizador de la economía local y supondrá la pérdida de 30.000 puestos de trabajo. 30.000 puestos de trabajo que dejará a los ciudadanos y ciudadanas sin los servicios básicos necesarios para la subsistencia. Esta reforma establece que las competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes que no cumplen los requerimientos de sostenibilidad financiera y de calidad serán asumidas por las diputaciones y su función se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios públicos mínimos, pero con unos criterios de calidad previamente establecidos por el Gobierno central, es decir, que tiene trampa. Otro aspecto negativo de este proyecto de ley es que refuerza a las diputaciones, que serán las encargadas de coordinar, entre comillas, los servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes, así como la gestión tributaria, contratación centralizada, planes económicos financieros y procesos de fusión de municipios. Pero esta coordinación es un eufemismo porque podrán decidir las diputaciones dar prestación directa de los servicios o fórmulas de gestión compartida. Con esto, señorías, se degrada la autonomía local a una mera rehabilitación funcional por parte del nivel de gobierno central, rebajando las competencias y su alcance material o trasladando su ejercicio a otros niveles de gobierno local no legitimados democráticamente de forma directa, como son las diputaciones. Se reduce la posición del gobernante local a la de un mero ejecutor de las decisiones de otro que no solo determina qué, sino también cómo ejercitar su ámbito de intereses para prestarlas o incluso pueda ser intervenido de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Constituye un auténtico disparate democrático que sea la tecnocracia la que determine la satisfacción o no de los intereses públicos, sustrayendo al propio pueblo el juicio del reproche o mérito de sus representantes políticos constituidos en los ayuntamientos. Señorías, se podría tomar nota de uno de los casos de reorganización territorial que se suele tomar como referencia en Europa. Es el de Dinamarca. La agregación de municipios y la reforma de los gobiernos locales se produjo precisamente para que los gobiernos locales prestasen servicios de una forma más eficaz y eficiente, no para reducir su ámbito competencial. Esto supuso la eliminación de las administraciones territoriales de segundo grado, lo que aquí serían las diputaciones. Y en este sentido, desde Izquierda Unida creemos que las diputaciones constituyen estructuras administrativas anacrónicas, burocráticas y anquilosadas que no conforman más que elementos artificiales de organización. Señorías, se habla de evitar duplicidades. ¿Qué decirles? Que no hay duplicidades en los servicios básicos. Hay competencias compartidas, como ocurre en los estados compuestos, pero eso no es malo. Los servicios públicos no se puede medir en términos económicos, se debe medir también en términos de rentabilidad social y eso ustedes pues no lo valoran o no lo contemplan en sus análisis. Por tanto, desde mi grupo parlamentario les emplazamos a que insten al Gobierno de la Nación a la retirada de este proyecto de ley. El objetivo único de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria no tiene fundamento, puesto que el endeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4% del Producto Interior Bruto, mientras que su déficit público alcanzó en 2012 el 0,3% y será el 0% para el periodo 2003-2015. Y además, como bien ha dicho el presidente en su pregunta, la legislación de régimen local
prohíbe taxativamente que se aprueben presupuestos con déficit. Esta ley supone cercenar todas las competencias en materia educativa, sanitaria, de servicios sociales. ¿Qué va a pasar con la asistencia? Termino, señor presidente. ¿Qué va a pasar con la asistencia a domicilio, por ejemplo, le diría? Y con los convenios. Y con las políticas de desarrollo local. El señor consejero esta mañana ya nos decía algo en un teletipo que ha salido después de la reunión del Consejo Político. Dice: Vitoria ve inviable asumir competencias municipales si no vienen con recursos adicionales del Estado. ¿Qué van a pasar con esas políticas sociales, señor consejero? ¿Quién las va a dar? ¿Quién las va a prestar? ¿O nuevamente van a perder los de siempre, los ciudadanos, esos que pagan la crisis día a día? Termino, señor presidente, para concluir mi intervención, decirles que esta ley trae consigo la reducción, eliminación o precarización de los servicios públicos, no de una mayor eficiencia en el gasto. Para Izquierda Unida, la reforma de la administración local es trascendental porque no se trata de un mero cambio de regulación, sino de reestructurar nuestro modelo social democrático y de igualdad en el acceso a los servicios públicos que hacen de nuestras ciudades y pueblos un espacio de convivencia. Para ello se necesitan dos cosas: la retirada definitiva de este proyecto de ley y una propuesta de trabajo que analice y reflexione sobre suficiencia financiera y autonomía local. Y termino, señorías, como comencé mi intervención. Para el Partido Popular esta reforma tiene un único objetivo por encima de los intereses de los ciudadanos y sus necesidades, y es el cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sin importarles el empobrecimiento y sufrimiento de las personas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para la defensa de